Proceda, señora fiscal. Señor magistrado, en mi condición de fiscal octava ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la delegación conferida por el señor Fiscal General de la Nación, mediante resolución 0554 de fecha 16 de febrero de 2017, me permito formular imputación al doctor Sergio Fajardo Valderrama conforme a lo previsto en los artículos 286, 287 y 288 de la Ley 906 de 2004, en virtud de la evidencia obtenida legalmente durante la indagación que permite inferir razonablemente que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su calidad de gobernador del departamento de Antioquia, periodo 2012-2015, es coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido en el artículo 410 del Código Penal en concurso material, heterogéneo y sucesivo con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado consagrado en el artículo 397 del Código Penal, inciso segundo, cometido en calidad de coautor. En la comisión de estos delitos se aplicarán las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el Código Penal, artículo 58, numeral primero, comillas, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad, cierro comillas, y del numeral décimo, comillas, obrar en coparticipación criminal, cierro comillas, con atención de las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55, numeral primero, carencia de antecedentes penales. La imputación abarcará tres aspectos. Primero, la identificación del imputado. Segundo, los hechos jurídicamente relevantes e imputación jurídica. Y tercero, la posibilidad de allanarse los cargos, artículo 288, numeral tercero, de la Ley 906 de 2004. En esa medida, procedo en cumplimiento de los tres requisitos establecidos en el artículo 288. Así, primero, la individualización del indiciado. Se trata del doctor Sergio Fajardo Valderrama, exgobernador del departamento de Antioquia, elegido popularmente y posesionado para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015. Cédula de ciudadanía 70-546-658, expedida en Envigado, Antioquia. Fecha de nacimiento 19 de junio de 1956 en Medellín, Antioquia. 64 años de edad, padres Saúl y María Elena. Estado civil separado, estudios matemáticos, doctorado en matemática, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, domiciliado en Bogotá, en la diagonal 72, número 241, apartamento 601, edificio Bosque de la Quebrada. Email sergiofajardo@une.net.co, sergiofajardob13@gmail.com y teléfono 300-509-6981. Segundo, los hechos jurídicamente relevantes. En el contexto de los hechos, la Fiscalía General de la Nación, previo a abordar estos hechos jurídicamente relevantes, considera necesario exponer el siguiente antecedente o contexto para asegurar que los mismos sean comprendidos en su totalidad, dada la particular modalidad contractual base de esta audiencia. Los hechos jurídicamente relevantes que por cada delito se expondrán se centran en las irregularidades advertidas en el trámite y celebración del contrato de sustitución de deuda SF 140013 de diciembre 5 de 2013, suscrito por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, como contratante en representación del departamento, Andrés Felipe Caballero García, representante legal del Banco Corbanca S.A., e Iván Mauricio Pérez Salazar, gerente general del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, cuyo objeto era, comillas, que las entidades prestamistas se obligan para con el departamento a otorgarle un empréstito interno por la suma total de $98 millones con el objeto de realizar la sustitución de las siguientes deudas en las siguientes proporciones. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, monto en dólares 21 millones de dólares, plazo 10 años, plazo de gracia 3 años, condiciones económicas, LIBOR 6 meses más 3.25 de interés, tasa de redescuento más 1.5, tasa de intermediación. Banco Corbanca S.A., monto en dólares 77 millones, plazo 10 años, plazo de gracia años, condiciones económicas, LIBOR 6 meses más 3.25%,
tasa de descuento más 1.5 tasa de intermediación. Créditos a sustituir. BBVA Colombia, saldo a la fecha 82.075.006 pesos, duración 5 años, tasa DTF. Bancolombia S.A., saldo a la fecha 99.450.002 pesos, duración 3 años, tasa IPC. Y Banco Corbanca S.A., saldo a la fecha 2.971.319.992 pesos, duración 10 años, tasa DTF. Cierro comillas. En el contrato, en sus cláusulas segunda y tercera, se contempló que el desembolso del empréstito, así como los pagos de intereses y de capital, se realizarían en moneda legal colombiana a la tasa de cambio en dólares americanos, previamente acordada entre las partes, aspecto desde el inicio de la ejecución contractual no se cumplió, ni se encontró constancia o salvedad alguna que explicara el mencionado incumplimiento, como quiera que el dólar americano fue la moneda empleada en la operación de desembolso del empréstito y en los pagos de interés y de capital del departamento al contratista, con lo cual, conforme a la regulación legal vigente en ese momento, se cambió la naturaleza del contrato, que no sería la de un crédito interno, sino de un crédito público externo, el que requería para su celebración de autorizaciones a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo reglamentado en el decreto 2681 de 1993, artículos 3, 10 y 27. Al tiempo, se estableció que antecedieron unos estudios y documentos previos deficientes y extemporáneos. No se hizo una real evaluación de diferentes alternativas de mercado. La selección del contratista Banco Corbanca Colombia S.A., con quien ya existía una obligación, no fue transparente, como también que el empleo en los pagos de intereses y de capital en una moneda extranjera diferente a la moneda legal colombiana, como lo es el dólar americano, en favor del contratista, incrementó el endeudamiento del departamento y no contribuyó a mejorar el perfil de la deuda. Consecuentemente, no se trató de una operación de manejo de deuda pública a través de la sustitución de una deuda por otra, sino de un empréstito nuevo. Consultadas las bases de registro de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, se informó que el departamento nunca había realizado en vigencias anteriores al año 2013 un contrato de sustitución de deudas contraídas en pesos para pagarlas en dólares americanos como el presente. Con posterioridad al año 2014, informó la misma dependencia que a la fecha, abril 20 de 2021, tampoco el departamento de Antioquia había celebrado contratos de deuda pública contraída en pesos para pagarla en dólares americanos en las condiciones como las que ocupa esta investigación. Los eventos acontecidos en esta contratación pública, por esos eventos acontecidos en esta contratación pública, podemos inferir razonablemente, conforme a la evidencia obtenida, que no se trató de un simple cuestionamiento o equivocación por el empleo de la moneda extranjera en las operaciones de crédito público, ni por no predecir las variaciones en el tiempo de dicha moneda o exigir coberturas cambiarias a entidades oficiales en estas contrataciones, sino porque los comportamientos asumidos por el indiciado doctor Sergio Fajardo Valderrama y los miembros del Comité Financiero de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia produjeron una vulneración grave de bienes jurídicos tutelados por el legislador que alcanzan plenamente la competencia del derecho punitivo al causarse conscientemente un daño a la administración pública, concretamente a un ente territorial como es el Departamento de Antioquia, cuyas finanzas se afectaron visiblemente en provecho de un tercero. A continuación, se expresan los hechos jurídicamente relevantes respecto de cada delito y calidad así. 2.2. Del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el delito se encuentra en el artículo 410 del Código Penal colombiano, comillas, el servidor público,
que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones de 80 a 216 meses. Cero comillas. Brevemente se informa que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 4627, indicó que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales consiste en ser un tipo, comillas, un tipo penal de conducta alternativa que contempla tres hipótesis, cuales el servidor público, a cargo de la función contractual o de parte de ella, puede objetivamente vulnerar el bien jurídico de la administración pública. La primera consiste en dar trámite al contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales para concretarlo, gestión que esta sala ha precisado comprende los pasos que la administración pública debe seguir hasta la fase de celebración del compromiso contractual. La segunda, en celebrar el contrato sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, incluidos aquellos que, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, constituyen solemnidades ineludibles en la fase precontractual, y finalmente, liquidar el contrato cuando concurran similares falencias. Como lo ha precisado la sala, las formas de comisión de este delito se refieren a comportamientos distintos. Así, una es la conducta aludida en la primera modalidad, donde se reprocha el hecho de tramitar el contrato sin observar sus requisitos legales esenciales, y la otra, la de que lo celebra o liquida, pues en estos casos la prohibición se hace consistir en no verificar el cumplimiento de los requisitos legales inherentes a cada fase. Cero comillas. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia el 23 de noviembre de 2016, radicado 46087, ilustró que por requisitos esenciales se entienden, en relación con el inherente normativo, requisitos esenciales, no cualquier inobservancia o falta de verificación en el cumplimiento de las formalidades de ley aplicables a la contratación estatal que realiza el tipo objetivo del contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El quebrantamiento de la legalidad en las fases de tramitación, celebración o liquidación del contrato ha de recaer sobre aspectos sustanciales cuya desatención comporta la ilicitud del proceso contractual basada en el quebrantamiento de alguna o varias máximas que deben regir la contratación estatal en tanto concreción de la función administrativa. Entonces, de acuerdo al nivel de conocimiento exigido para imputar, tenemos como hechos jurídicamente relevantes de este delito y se atribuye que en el departamento de Antioquia, en el año 2013, durante los meses de junio a diciembre, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, como gobernador del departamento de Antioquia, tramitó y celebró el contrato de sustitución de deuda número SF 140013 de diciembre 5 de 2013. En esta medida, y como este delito tiene como sujeto activo un servidor público, la Fiscalía General de la Nación precisa que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su calidad de gobernador, tenía para ese momento un marco legal funcional delimitado así. La Constitución Política. En ella se dispone que el gobernador será el jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, es agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general. En los artículos 303 y 305 de la Carta Fundamental se prevén como atribuciones de los gobernadores, comillas, primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno, las ordenanzas de las asambleas departamentales. Segundo, dirigir, coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. Y 15, las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas, cierro comillas. Asimismo, en el artículo 209 de la Constitución Política, que regula la función administrativa, se ordena, comillas, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, oralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de fines del Estado, cierro comillas. A su vez, la Ley 489 de 1998, que reglamenta el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública
Y en el artículo 39 se establece integración de la administración pública. Comillas, los gobernadores, las alcaldías, la secretaría de despacho y los demás departamentos administrativos son los organismos principales de la administración en el correspondiente nivel territorial. Las demás le están adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo la orientación, coordinación y control en los términos que señale la ley, las ordenanzas, los acuerdos, según el caso, cierro comillas. También esta ley en el artículo 41 reguló lo relativo a la orientación y control en la administración pública. Consecuentemente se dispuso la orientación, control y evaluación general de las actividades de los organismos y entidades administrativas corresponde al presidente de la República en su respectivo nivel, a los ministros, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta de cualquier nivel administrativo. En armonía de este marco legal funcional existe el principio de coordinación administrativa, el cual implica que dada la existencia de una función administrativa específica que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre una autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la labor, es la autoridad jerárquicamente superior quien como tal tiene a cargo la orientación, vigilancia y control. De este marco constitucional y legal surge para el gobernador el deber de acatar el ordenamiento jurídico y vigilar que quienes apoyan la labor administrativa igualmente lo respeten. Por tanto, en el doctor Sergio Fajardo Valderrama radicaba la posición de garante que le imponía verificar que la celebración de los contratos cumplieran no solo con el principio de legalidad, sino con los fines de la función administrativa. La posición de garante, en términos del inciso primero y segundo del artículo 25 del Código Penal, precisa el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Así también se tiene que para el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en el ámbito funcional en materia de la contratación pública territorial, que recoge el decreto 1797 del 27 de julio de 2012, mediante el cual se adoptó el manual de contratación del departamento de Antioquia, vigente para el año 2013, en el ordinal tercero, inciso segundo, se consagró. El gobernador de Antioquia, en su calidad de, comillas, el gobernador de Antioquia, en su calidad de representante legal del ente territorial y ordenador del gasto, tiene la competencia para adelantar toda la contratación en el departamento de Antioquia, artículo 11, numeral primero, literal B, del numeral tercero de la ley 8093 y la ordenanza 1 de 1994, cierro comillas. El gobernador de Antioquia está facultado para delegar total o parcialmente la competencia para expedir los actos inherentes a la actividad contractual, realizar los procesos de selección y celebrar los contratos en los servidores públicos que desempeñan cargos de nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes, cierro comillas. Ordinal 3.3, comillas, el gobernador de Antioquia se reserva y mantiene la competencia en materia contractual en los siguientes asuntos, dos puntos, comillas, contratos de empréstitos y la sustitución de los títulos ejecutivos que los soportan. Contrato de empréstito y la suscripción de los títulos ejecutivos que los soporten, cierro comillas. En el marco de la contratación que nos ocupa, se destaca que el servidor público involucrado, doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su condición de gobernador de Antioquia, no podía separarse del conocimiento y trámite del contrato y le correspondía, de acuerdo al ordinal 3.3 del decreto del CITA, mantener la competencia por encontrarse como, comillas, asuntos no delegados, cierro comillas. De otra parte, aparece que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, durante su gestión como gobernador de Antioquia, mediante el decreto 1785 de julio 26 del 2012, creó el Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. Según el artículo primero del decreto 1785 de 2012, este comité tuvo a cargo las decisiones en relación con los pagos y flujos de efectivo, el manejo de los excedentes de liquidez, la gestión de la cartera del departamento y la administración de los servicios financieros. Conforme al artículo 7 del decreto, el comité financiero estaría integrado por, comillas, el secretario de Hacienda, quien lo presidirá, el subsecretario de Hacienda, quien lo presidirá en ausencia del secretario de Hacienda, el director de Tesorería, quien actuará como secretario del comité, el tesorero general del departamento y el asesor financiero
de despacho de la Secretaría de Hacienda, cierro comillas. Para la época del trámite y celebración del contrato de sustitución de deuda número SF140013 de diciembre 5 del 2013, cuyo objeto era un empréstito interno por la suma de 98 millones de dólares, este comité estuvo integrado por los servidores públicos de libre nombramiento y remoción del entonces gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama, así: María Eugenia Escobar Navarro, secretaria de Hacienda; Jaime León Varela Agudelo, director de Tesorería; e Isabel Cristina Montoya Hernández, tesorera general. En ese orden, como parámetros conceptuales de los hechos jurídicamente relevantes que enmarcan la conducta del gobernador en esta contratación, desde este momento se distingue que el contrato de sustitución de deuda SF 140013 de diciembre 5 de 2013, que ocupa la atención de esta audiencia, se tramitó y celebró bajo los parámetros del decreto 2681 de 1993, decreto 1222 de 1986, la ley 80 de 1993, la ley 819 de 2003, el decreto 734 de 2012, la resolución externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y la circular reglamentaria externa de 183 del Banco de la República. Al igual del documento COMPES 3714 de 2011, los reglamentos vigentes de FINDETER, el manual operativo de crédito vigente del Departamento Administrativo de Planeación y las ordenanzas departamentales número 34 de 2011 y 36 de 2012. Con motivo de la contratación materia de esta imputación, necesariamente se deja presente el concepto de contrato de sustitución de deuda que, según los artículos 5 y 28 del decreto 2681 de 1993, es definido como una operación de manejo de deuda pública o OMD, en virtud de la cual la entidad estatal contrae una obligación crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera anticipada otra obligación ya vigente. Se establece que con la relación de estas operaciones no se puede aumentar el endeudamiento neto y se deberán mejorar los plazos e intereses o las demás condiciones del portafolio de la deuda. El contrato de sustitución de deuda es un tipo de operación de crédito público al tenor del parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 3 del decreto 2681 de 1993, que incluyen en esta categoría la contratación de empréstitos que, conforme al artículo 7 del decreto 2681 de 1993, tienen por objeto promover a la entidad estatal contratante proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago, los cuales se contratarán directamente de conformidad con las normas de dicho decreto. Estas reglas varían según se trate de empréstito externo o interno de la nación o de sus entidades descentralizadas del orden nacional o del orden territorial y sus descentralizadas para los externos. Además, dice el decreto en mención que las operaciones de crédito público pueden ser internas si se celebran exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en moneda legal colombiana, o externas, que son todas las demás. En ese sentido, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, entonces gobernador de Antioquia, tramitó y celebró, sin la observancia de los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, descritos en la Constitución Política, artículo 209, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y el decreto 734 de 2012, el contrato 2013 SF 140013 de sustitución de deuda, celebrado entre el Departamento de Antioquia y las entidades Banco Corbanca S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, por lo siguiente. Con relación al trámite del contrato sin observancia de requisitos legales, se tiene que, primero, los estudios previos que sustentaron la contratación fueron deficientes
y no fueron emitidos en su oportunidad. En los estudios previos encontrados, no se identificó de manera adecuada la alternativa más favorable a la gobernación para satisfacer la necesidad. De igual forma, no se identificaron los factores de escogencia para determinar la oferta más favorable. Tampoco los estudios previos contienen el análisis suficiente, completo y riguroso sobre los riesgos previsibles a los cuales estaba expuesta la operación. El documento de estudios previos que se encontró en la carpeta física a cargo del contratante, Gobernación de Departamento de Antioquia y de contratista, Banco Corbanca Colombia S.A., tiene fecha expresa de elaboración diciembre 3 de 2013, posterior a la presentación de la contratación y escogencia del contratista, que se realizara con fechas 16 de agosto y 29 de octubre de 2013. Según consta en las actas 10 y 12 del Comité Financiero y de Tesorería Departamental, es decir, primero se escogió al contratista y luego se elaboraron los estudios previos. Por tanto, no hubo ni antecedió un mínimo análisis de circunstancias financieras, de riesgo y de conveniencia en la operación contractual. En este trayecto se destaca además que el sondeo de mercado que sirvió para escoger al contratista se realizó 5 meses antes de la elaboración de los estudios previos, con lo cual se vulneró el principio de planeación y selección objetiva, desconociéndose en ese momento sobre qué bases se estructuran las condiciones de la contratación y la presentación de ofertas, a pesar de tratarse de una contratación directa, en donde el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 ordena que la misma requiere de unos estudios completos y oportunamente elaborados. Téngase en cuenta que el Manual de Contratación del Departamento de Antioquia, adoptado mediante decreto 1797 del 27 de julio de 2012, proferido por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, entonces gobernador de Antioquia, en el numeral 1.3 consagró, comillas, desde la elaboración de los estudios previos deberá realizarse el análisis sobre la naturaleza y características del objeto a contratar con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a celebrar, cierro comillas. Asimismo, en el numeral 1.6 del capítulo 4, el Manual de Contratación Departamental, en relación con el soporte para la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles, ordenó, comillas, en los estudios previos se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato con el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera y se señalará el sujeto contractual que soportará total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en el caso de presentarse o la forma en que se recobrará el equilibrio contractual cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo, cierro comillas. Dispuso en otro aparte, ese manual, comillas, se entiende por estudios y documentos previos el conjunto de los soportes para todos los procesos de contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, cierro comillas. Esta circunstancia relacionada con los estudios previos representó que en la contratación se vulneraran los principios de planeación y eficacia previstos porque el gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, tenía la competencia y obligación de evaluar por el acompañamiento del Comité Financiero de Tesorería con anterioridad al trámite y celebración de la operación de crédito público, las formas de financiamiento, las diferentes alternativas de mercado, así como la conveniencia financiera y fiscal de tales operaciones frente a otras formas de financiamiento conforme regla del artículo 32 del decreto 2681 de 1993. El doctor Sergio Fajardo Valderrama, como gobernador de Antioquia, ostentaba el control y orientación de los integrantes del Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, que se reitera, creó mediante un decreto. Adicionalmente, en los documentos previos y actas del Comité Financiero y de Tesorería revisadas, no hay explicación del por qué únicamente por parte del contratante, es decir, la gobernación del departamento de Antioquia, representada por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, se escogió la línea de redescuento en dólares y no en pesos de Findeter, como también que la deuda se contraería en dólares americanos
cuando para el año 2013 más del 98% de los ingresos del departamento de Antioquia era en pesos. Se desconoció que la devaluación es un fenómeno económico que se debe tener en cuenta en todo análisis de tasas de interés para hacer las comparativas con tasas de crédito en pesos, favoreciendo los intereses de la entidad financiera con la que se contrajo la obligación. Segundo, la identificación del contrato no fue la adecuada e implicó la omisión de requisitos legales. Desde un inicio se tramitó la contratación a cargo del doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, como una operación de sustitución de deuda interna, cuya característica principal es reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil sin corresponder ello a la realidad, porque en el estudio completo de la contratación se advierte que se trató de un empréstito nuevo, operación diferente a la del manejo de la deuda pública. Como se indicó, al no tratarse de una operación de sustitución de deuda, sino de un empréstito nuevo, las normas a aplicar son diferentes, en tanto que el empréstito requiere el cumplimiento de unos presupuestos fijados en el decreto 2681 de 1993, artículos 5 a 28, relativos a la obtención previa para su celebración de autorizaciones del Departamento Administrativo de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, específicamente porque al examinarse en su contexto todo el contrato, los pagos del crédito se hicieron en moneda extranjera, en este caso en dólares americanos, que además implicaba considerarlo como un crédito externo y no interno a la luz del artículo 3º del decreto 2681 de 1993 en cita. No obstante, en las actas números 10 y 12 de trámite en el acompañamiento técnico realizado por el Comité Financiero y de Tesorería al doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, se indicó expresamente que el objeto de la operación sería un empréstito interno en dólares americanos, pagadero en moneda legal colombiana, para cubrir unas obligaciones bancarias en pesos existentes en el departamento de Antioquia, lo cual no fue cierto. Se trató de un empréstito nuevo, no de la sustitución de una deuda por otra, porque adicionalmente al confrontarse en ese momento las condiciones de las obligaciones bancarias de sustituir la moneda empleada para los pagos de intereses y capital en dólares, el plazo y tasas, como el estado financiero del departamento de Antioquia, produjo el incremento de endeudamiento departamental y nunca mejoró el perfil de la deuda. Se vulneraron de esta manera en el trámite del contrato los principios de responsabilidad y economía delimitados en la Ley 80 de 1993, artículos 25 y 26, que buscan el amparo de los intereses de la sociedad en la contratación estatal. Desde un inicio, al conocerse por parte del administrador del departamento, doctor Sergio Fajardo Valderrama, la línea de crédito de redescuento de Findeter en dólares, cuyo desembolso del contrato realizaría en dólares americanos, así como que el plan de servicio de la deuda para los pagos de intereses y amortización de capital sería en dólares americanos, e igualmente, al suscribir un pagaré en dólares americanos en favor del contratista, sabía que estaba en presencia de un crédito público externo que le obligaba, según el decreto 2681 de 1993, a contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su celebración una vez se tuviese el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, se omitió este requisito de ley. Se tramitó el contrato como una operación de crédito público interno, paralelamente identificándola como de manejo de deuda interna, como una operación de sustitución de un empréstito interno en dólares, cuyo desembolso y pago se verificaría en moneda nacional, pero a la tasa de cambio vigente del dólar americano. Es decir, en la minuta definitiva del contrato se expresó un desembolso y pago de la obligación en pesos, con lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco alcanzaría en su oportunidad a intervenir al tratarse de un crédito público interno que ameritaba su necesaria autorización acorde a lo citado en el decreto 2681 de 1993. Así se disfrazó desde el trámite de la contratación a cargo del doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, el contenido de las cláusulas contractuales y se procedió de manera directa por parte del departamento de Antioquia a las gestiones de selección del contratista
y definición de condiciones del contrato para evadir los controles propios del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con lo establecido en el decreto 2681 de 1993 y en el decreto 2283 del 2003, tanto las operaciones de crédito público como las operaciones de manejo de deuda requerían autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dependiendo de la entidad y de la operación que se va a ejecutar. Para el caso de las entidades territoriales y sus descentralizadas, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del decreto 2681 de 1993, estas no requerían autorización del Ministerio de Hacienda para la contratación de empréstitos internos, toda vez que estos continúan rigiéndose por los decretos 1222 y 1333 de 1986. Esto es, los empréstitos que se contraen con residentes y que serán pagados en pesos se contratarán en observancia a lo dispuesto de dichos decretos. Por el contrario, en los términos del artículo 10 del decreto 2681 de 1993, la celebración de operaciones de crédito público externas de las entidades territoriales requieren, se insiste, contar con la autorización impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda para iniciar gestiones y posteriormente para su celebración. Sobre el particular, el artículo 27 del decreto en mención 2681 de 1993 dispone, comillas, la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional y de las entidades territoriales y descentralizadas requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda mediante documento justificativo de la operación elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter general que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cierro comillas. Este aspecto de deuda externa del contrato objeto de la presente investigación fue corroborado al evidenciarse que el Banco Corbanca Colombia S.A. solicitó el registro de la deuda ante el Banco de la República como una operación en moneda extranjera y al Departamento de Antioquia le fue desembolsado el crédito en dólares y se realizó el pago del servicio de la deuda al Banco Corbanca o Itaú en dólares americanos, con lo cual se estaría dando el tratamiento de un crédito externo sin contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público según las normas vigentes. Así fue puesto de presente por el mismo despacho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en noviembre de 2018 en respuesta a la petición elevada por la nueva administración departamental, quien aportó los soportes de pago del crédito y advirtió de los graves efectos fiscales y presupuestales de este crédito público que fue registrado en la contabilidad del departamento como un crédito interno. Complementa lo anterior, lo consagrado en los artículos 23 y 24 de la Resolución 8 de 2000, expedida por el Banco de la República, capítulo 4, relativo al endeudamiento externo, donde también se definió el concepto de crédito externo, su canalización y las condiciones del mismo. 3. Falta de transparencia en el proceso de evaluación y selección de las ofertas. Desde el 27 de junio de 2013, durante el trámite del crédito, para su evaluación, se presentaron ante el Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda distintas ofertas dirigidas a obtener la intermediación de la operación de la línea de descuento de Findeter por un valor de $54 millones, de la cual estaba interesado el entonces gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama. En el acta 10 del 16 de agosto del 2013, la evaluación por en el acta 10 del 16 de agosto del 2013, se evaluaron por el Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, que acompañó al doctor Sergio Fajardo Valderrama, las propuestas presentadas sobre dicha línea, sin contar en ese momento con los estudios previos que solo fueron presentados el 3 de diciembre del 2013. En el acta 12 del 29 de octubre del 2013, el Comité Financiero y de Tesorería señaló que se había logrado ampliar el cupo del crédito de $54 millones a $98 millones y por ello recomendó autorizarlo y realizar la operación con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y el Banco Corbanca Colombia S.A., argumentando que habían presentado las mejores propuestas en materia de intermediación conforme quedó en la sesión del 16 de agosto de 2013
plasmada en el acta 10. No obstante, con relación a la oferta del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, cuyo presidente de la junta directiva en ese momento era el doctor Sergio Fajardo Valderrama, acorde a los elementos materiales probatorios analizados, se encontró que para la época el instituto carecía de capacidad financiera para poder participar en esa contratación y que la propuesta de intermediación que se mencionó como evaluada y seleccionada por el Comité Financiero y de Tesorería de la Secretaría de Hacienda en su momento no existía, ya que solo se presentó la oferta el 28 de noviembre de 2013. Figura entonces que la oferta de IDEA fue solicitada por la propia gobernación en fecha posterior a la selección y evaluación de las demás ofertas, lo cual significa que para la fecha del acta 10 del 16 de agosto de 2013 se desconoce con base en qué soportes se incluyó a IDEA como entidad seleccionada para la intermediación del crédito por los 54 millones de dólares iniciales. Adicionalmente, se ubicó que al interior de IDEA la solicitud de presentación de la oferta dirigida por la gobernación objeto de examen no contenía los reales créditos a sustituir. Asimismo, en una primera fase, una vez aprobada la operación por el Comité de Crédito del Instituto y dirigir el estudio de la oferta para ser sometida a la Junta Directiva presidida por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, se observó que fue aprobada la presentación de la oferta de intermediación sobre créditos distintos de los que inicialmente fueron estudiados por el Comité de Crédito de IDEA. En este punto, inicialmente aparece que la doctora María Eugenia Escobar Navarro, secretaria de Hacienda Departamental, apenas mediante el oficio del 21 de octubre del 2013, solicitó a la IDEA la presentación de oferta de intermediación bancaria para realizar el crédito de Findeter con base en las siguientes condiciones. Comillas. Monto 54 millones de dólares, plazo 10 años, periodo de gracia 3 años de periodo de gracia capital, tasa LIBOR 6 meses, amortización semestral vencido, comillas. El IDEA, el mismo 21 de octubre de 2013, a través del formato, comillas, estudio, solicitud de crédito de fenómeno a entidades territoriales, cero comillas, suscrito por Diana Chirley Ortiz, profesional universitario, Edison Osa, subgerente comercial, y Óscar Hernández, secretario del Comité de Crédito, dio cuenta del estudio realizado a la solicitud elevada por el Departamento de Antioquia en la misma fecha. Pero se observó que el estudio del crédito realizado en esa fecha por IDEA se hizo sobre créditos susceptibles de sustitución diferentes a los que finalmente se iban a contratar por la gobernación. Así aparece que en dicho estudio se examinó Banco Corbanca, pagaré B06 1401-2601 de fecha 7 de marzo del 2011, valor 50 mil millones de pesos, años 10, meses de garantía 21, tasa de TF, split 2,65%, saldo 45.454.545.455 pesos. BBVA Colombia, pagaré B13 14009801 de fecha 12 de noviembre de 2010 por valor de 30 mil millones de pesos, años 10 meses de garantía 24, tasa de TF split 2.70%, saldo 27.187.500.000 pesos. BBVA Colombia, B13 11409801 de fecha 5 de diciembre de 2011, valor 20 mil millones de pesos, años 10, meses de garantía 24, tasa de TF split 2.70%, saldo 20 mil millones de pesos. Gelbank, pagaré B14 014 127-01 de fecha 4 de marzo de 2011, valor 50 mil millones de pesos, años 10, meses de garantía, tasa de TF split 2.65%, saldo 50 mil millones de pesos. Total de recursos a sustituir 150 mil millones de pesos. Indicó el Comité de Crédito que como la operación dependía del cupo que presenta el IDEA con Findeter, se estimaba que los recursos que se podían utilizar para esta operación sería hasta 40 mil millones de pesos y los créditos a sustituir serían los del BBVA Colombia indicados,
pero el primero de ellos no quedaría totalmente cancelado. El 31 de octubre de 2013, mediante oficio radicado 2130-0459-366, el subgerente comercial de Fomento y Desarrollo de IDEA se dirigió a la doctora María Eugenia Escobar Navarro, secretaria de Hacienda del departamento, e informó sobre las condiciones del crédito aprobadas por un monto de 40.000 millones de pesos con base en los recursos de Findeter, e indicó que posteriormente presentarían la operación del crédito ante la Junta Directiva del IDEA, quien aprobaría las condiciones bajo las cuales se otorgaría dicho crédito y se haría oficial dicha aprobación previa autorización de dicha Junta Directiva. Al consultar la resolución 016 del 26 de noviembre de 2009, mediante la cual se estableció el reglamento de los clientes para las líneas de crédito y algunos servicios financieros, se pudo advertir entre las funciones a cargo del Comité de Crédito de IDEA, se pudo advertir entre las funciones a cargo del Comité de Crédito de IDEA no estaba a aprobar este tipo de solicitudes presentadas por las entidades, por ende no podía entenderse aún como una oferta. El 29 de noviembre de 2013 se observó el acta de la Junta Directiva del IDEA, sesión ordinaria número 016, firmada por Sergio Fajardo Valderrama en su calidad de presidente y Ana Victoria Álvarez Trujillo como secretaria general, por medio del cual se dejó constancia de la convocatoria efectuada y realización de reunión que tuvo por objeto abordar 4 puntos, de los cuales se destaca el último, relacionado con solicitudes de operaciones por parte de entidades territoriales. En el acta se consignó que la Junta Directiva autorizó al gerente general del IDEA realizar la operación de crédito en dólares con Findeter hasta por el monto de la operación, y la destinación sería la sustitución de la deuda del departamento de Antioquia. De acuerdo con el acta de sesión número 16 de noviembre 20 de 2013, firmada por el doctor Sergio Fajardo Valderrama como presidente de la Junta Directiva, hizo parte integral de la misma la presentación de 16 diapositivas donde aparecen los créditos a sustituir y la solicitud de la entidad en donde los créditos figuran en donde los créditos que figuran y las condiciones de la operación son distintas a las que estudió el Comité de Crédito de IDEA. Así, Bancolombia, saldo a la fecha 82.075 millones 6 pesos, tasa de TF, duración 5 años. Bancolombia, saldo a la fecha 99.450 millones 2 pesos, duración 3 años, tasa de TF. Y Bancorbanca, saldo a la fecha 2.971 millones 396 992, tasa de TF. Bueno, entonces aclaro que el primero es BBVA Colombia, segundo Bancolombia y tercero Bancorbanca. Igualmente, se indicó en las diapositivas que el cupo aprobado por Findeter a la gobernación es de 98 millones de dólares. El 28 de noviembre de 2013, la Secretaría General de IDEA, mediante oficio radicado 2013-00-55-02-208, a las 3:44 p.m., le informó a la gobernación del departamento de Antioquia que la Junta Directiva de IDEA, previo estudio en reunión del 20 de noviembre de 2013, según acta 016, decidió aprobar la solicitud de crédito por valor de 21 millones de dólares con destino a la sustitución de la deuda. En cuanto a la capacidad financiera, en ese momento, del Instituto de Desarrollo IDEA, al revisar sus estatutos, se observó que su naturaleza jurídica es la de un estamento público de carácter departamental, descentralizado, de fomento y desarrollo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, creado mediante la ordenanza 13 de 1964. IDEA no contaba con la capacidad financiera para intermediar la operación en dólares porque no tenía la disponibilidad de cuentas para canalizar operaciones en esa moneda, especialmente los recursos provenientes del desembolso y los pagos de intereses y capital, asimismo, según el manual crediticio de IDEA.
Es decir, por parte del doctor Sergio Fajardo Valderrama, quien fungía como gobernador de Antioquia, quien tenía a cargo la orientación y control de los funcionarios integrantes del Comité Financiero de Tesorería que acompañó el trámite de la contratación, pero también era el presidente de la Junta Directiva de IDEA, donde tuvo la oportunidad igualmente de conocer la operación. No hubo transparencia, especialmente respecto a la selección objetiva en el trámite de estudio y selección del contratista, porque se desatendieron otras ofertas y se escogió a IDEA sin fundamento jurídico, técnico y económico para hacerlo. Por otro lado, respecto al oferente y posterior contratista seleccionado Banco Corbanca, Colombia S.A., el contratante, Gobernación de Antioquia, a cargo directamente del doctor Sergio Fajardo Valderrama, no tuvo en cuenta que dentro de los créditos objeto de pago anticipado aparece uno con la entidad financiera Corbanca. Por tanto, de entrada, llama la atención que el departamento seleccionara como contratista a dicha entidad financiera, pasando por alto la condición prevista por Findeter en su reglamento, consistente en que el intermediario cambiario sea entidad distinta a la que realiza la sustitución de la deuda por posible conflicto de intereses. Se tiene presente que Findeter, con el propósito de definir la política para el empleo de los recursos en operaciones de redescuento, emitió el reglamento que para el año 2013 correspondió a la versión 12 del 2 de enero de 2013 y 13 del 12 de septiembre de 2013. En el punto 4 del reglamento para las operaciones de redescuento, Findeter denomina, comillas, usos y sectores, cierro comillas, versión 12 del 2 de enero de 2013, reiterado en la versión 13, y se establecieron los usos financiables para la sustitución de la deuda, comillas, aplica para el pago de las obligaciones financieras de los beneficiarios que, comillas, hayan sido adquiridas con entidades financieras y que sean de entidades distintas a la que realiza la sustitución, cierro comillas. Es decir, de acuerdo con el reglamento operativo de Findeter, los recursos aplicaban para el pago de deuda del beneficiario siempre y cuando estas obligaciones hubiesen sido adquiridas con entidades financieras distintas a la que se contratara para la realización de la sustitución. Teniendo en consideración que los recursos del empréstito serían destinados por el Departamento de Antioquia para el pago de obligaciones, se verificó que entre las seleccionadas para ser pagadas anticipadamente estaba el Banco Corbanca por 2.971.319.992 pesos, duración 10 años, tasa de TF. Todo lo anterior denotó deficiencias en el proceso de evaluación y selección de las ofertas, transgrediendo el principio de selección objetiva. Cabe señalar que esta situación, adicionalmente, es atribuible a las deficiencias presentadas en la planeación, pues no se contó con un documento previo que sirviera de orientador para la disciplina del proceso de selección del contratista. En desarrollo de la investigación de este trámite contractual, se estableció, entre otros aspectos, que la Secretaría de Hacienda Departamental de la época, que la secretaria de la época, María Eugenia Escobar Navarro, integrante del Comité Financiero y de Tesorería creado, quien lo presidía, era accionista preferencial del oferente y posterior contratista Banco Corbanca, Colombia S.A., sin que obre constancia expresa que esta circunstancia se haya puesto en conocimiento público en acta alguna del trámite de esta contratación de empréstito, existiendo un visible conflicto de intereses. Para la fecha, la servidora pública tenía 14.000 acciones preferenciales adquiridas desde el año 2011 y que procedió a la venta en febrero de 2014, en fecha posterior a la celebración del contrato. Cuarto, inexistencia de justificación en la selección y conveniencia de las obligaciones bancarias existentes a sustituir en el contrato celular. Al confrontar el acta 12 de octubre 29 del 2013, emanada del Comité Financiero y de Tesorería del Departamento de Antioquia, bajo la orientación y control del entonces gobernador doctor Sergio Fajardo Valderrama, se advirtió que en el proceso de evaluación seguido se dio a conocer la gestión adelantada por la Dirección Financiera para aumentar el cupo de la línea Findeter de 54 millones de dólares a 98 millones de dólares, y en consecuencia se presentaron otras obligaciones para sustituir con el producto del crédito
sin evidencia de justificación para reemplazar los créditos presentados inicialmente, ni para sustentar el aumento de cupo, el cual se destinó a los nuevos recursos. Las variaciones en los créditos a sustituir introducidas por el Comité Financiero en Acta 12 de 2013, que luego se trasladaron a los estudios previos, incidieron en la operación realizada por el departamento, como informó el perito de la Fiscalía, que recalcó, comillas, visto los datos anteriores, llama la atención que estas operaciones no cumplían con la necesidad planteada. El crédito del BBVA tenía plazo para su vencimiento final de casi 2 años. A su vez, la operación de Bancolombia tenía periodo de gracia desde el 2013 hasta el 28 de enero del 2016, por lo cual el prepago no representaba liberación de recursos, pues el capital se pagaba al final del vencimiento. Por tanto, no resultaba favorable para el departamento seleccionar estas obligaciones para la sustitución, mientras que las operaciones planteadas inicialmente oxigenaban las finanzas del departamento en 104.513 millones de pesos. Significa lo anterior que con los 148.000 millones provenientes del contrato de sustitución de deuda, solamente se liberaron los recursos por 70.350 millones del crédito del BBVA, con un costo financiero más alto, ya que la tasa de interés de la línea Findeter, calculada en pesos 10.21% efectivo anual, superaba a las tasas de las obligaciones sustituidas del 6.40 efectivo anual, afectando así los excedentes netos del ente territorial por los ajustes por diferencia en cambio, que generan un impacto negativo en las finanzas de la entidad territorial cuando se presenta tendencia al alza de la tasa representativa del mercado. Dicho de otra forma, se sustituyó un capital de 70.350 millones de pesos pagaderos en 2 años por un crédito de 148.052 pesos pagadero en 10 años y expuesto a riesgos cambiarios por su contratación en moneda extranjera, dólares, cierro comillas. Entonces, a pesar de que los cambios efectuados por el Comité Financiero y de Tesorería bajo la orientación y control del doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, eran determinantes dentro de las condiciones para la futura contratación, no se ofreció justificación que la sustentara, denotándose deficiencias en la adecuada gestión, consecución y administración de los recursos económicos y financieros en el departamento de Antioquia. Al momento de su ejecución, el contrato de sustitución 2013 SF 140013 se contabilizó a la tasa representativa del mercado TRM de esa fecha por 1.922 pesos 76 centavos, no, 76, sí, está bien, lo que representó un valor de la deuda en pesos por 148.052 millones 520 pesos. Por efecto de la negociación de las divisas se generaron recursos por 148.763 millones 999.995 pesos para cancelar el crédito del BBVA y abonar 78.413 millones de pesos, 999.995 millones de pesos al préstamo de Bancolombia, del cual quedó un saldo pendiente de 21.036 millones 7 pesos. 2. Respecto de la celebración del contrato sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, se tiene, según el Código Civil colombiano, desde los artículos 1495 y 1502, se establecieron como requisitos de los contratos u obligaciones la capacidad, el consentimiento, la causa lícita y el objeto lícito. Los citados elementos esenciales del contrato, de suerte que si falla uno, no hay contrato o degenera en uno distinto. Estos elementos son esenciales del contrato. Respecto a la capacidad financiera y jurídica de las partes, se advierte su afectación cuando se celebró el contrato con el Instituto de Desarrollo IDEA, cuyo representante legal suscribió el mismo, y se desconoce por qué lo hizo al no encontrarse soporte alguno sobre lo que sucedió con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este contratista, más aún cuando no ostentaba la capacidad financiera para participar como oferente y su oferta llegó con posterioridad a la evaluación de las propuestas interesadas en la intermediación.
También afecta la capacidad al momento de celebrarse el contrato, al incluirse en el mismo, en la cláusula segunda, que la forma de pago se iba a realizar con moneda legal colombiana a la tasa de cambio del dólar previamente acordado para evitar el trámite de autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De igual forma, respecto de la causa del contrato, como requisito esencial legal que algunos autores de derecho civil asimilan con el objeto y hace referencia al motivo determinante que llevó a las partes a celebrar el negocio jurídico, se afectó cuando se celebró por parte del contratante, doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador del departamento de Antioquia, con el conocimiento que no se trató propiamente de un contrato de sustitución de deuda, sino de un empréstito nuevo que incrementó el endeudamiento de la entidad estatal, contrariando lo establecido en el artículo 5 del decreto 2681 de 1993. Asimismo, existen en materia de contratación estatal unos principios que constituyen la esencia para considerarse ajustada a la legalidad este tipo de operaciones jurídicas, donde prima el interés general, los cuales se encuentran especialmente contenidos en la Ley 80 de 1993, entre los artículos 24 al 27. Estos principios guardan armonía con los principios de la función pública cobijados en el artículo 209, con el de eficiencia, como el de eficiencia, transparencia, selección objetiva, responsabilidad, economía y planeación. Como hechos jurídicamente relevantes con relación a la celebración del contrato sin observancia de requisitos legales, se tiene que el contrato de sustitución de deuda SF 140013 de diciembre 5 de 2013, celebrado en el departamento de Antioquia y las entidades Banco Corbanca Colombia S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, cuyo objeto era otorgar un empréstito interno por la suma de 98 millones de dólares a fin de realizar la sustitución de deudas pendientes, figura que en la fase de celebración por parte del doctor Sergio Fajardo Valderrama, entonces gobernador del departamento de Antioquia, se quebrantó la legalidad sobre aspectos sustanciales cuya desatención comportó la ilicitud del proceso contractual basada en la vulneración de varias máximas que deben regir la contratación estatal en la concreción de la función administrativa. Así se tiene que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, de la época como contratante, celebró directamente el negocio jurídico que se desembolsó y se vino pagando en moneda distinta a la legal colombiana, con lo cual se trataba de una operación de crédito público externo sin tener autorización expresa y motivada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni del Departamento Administrativo de Planeación, conforme lo ordena el decreto 2681 de 1993, con lo cual se afectó la capacidad de la entidad del orden territorial en ese momento en la medida que ese tipo de contratos así lo exige. Se reseña que en el decurso de la investigación la Fiscalía obtuvo varias entrevistas, entre ellas la de la ingeniera María Eugenia Ramos Villa, directora departamental de Planeación, y de Adolfo León Palacio Sánchez, exdiputado de la Asamblea Departamental de Antioquia y exsecretario de Hacienda Departamental, que permiten establecer que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su condición de gobernador de Antioquia, conoció directamente del trámite y celebración no solo de esta contratación de empréstito, sino del seguimiento a estos temas que involucraban las finanzas del departamento a través de consejos de gobierno y reuniones de seguimiento. Por tanto, supo de la naturaleza e importancia de la misma sin que sea necesario debatir si tenía o no la posibilidad de conocer y actuar. Asimismo, el contrato de sustitución de deuda SR 140013 de 2013, materia de esta imputación, celebrado entre el Departamento de Antioquia y las entidades Corbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, durante el periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2015, no fue objeto de adiciones, otrosis, suspensiones, prórrogas, ni de cualquier otro tipo de modificación que frenara el daño patrimonial que originó con su celebración el entonces gobernador doctor Sergio Fajardo Valderrama. El doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su condición de gobernador departamental, en ese momento conocía la existencia de la legislación contractual pública, especialmente porque, entre otros soportes, expidió el manual de contratación del departamento de Antioquia vigente para la época, es decir, el decreto 1797 de 2012, como también creó el Comité Financiero de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia mediante decreto número 1785 de julio 26 de 2012,
como una herramienta de orientación, pero bajo su control y coordinación. Entonces, estaba en posición y deber de orientar, controlar, dirigir, coordinar esa contratación como parte de la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. El doctor Sergio Fajardo Valderrama lesionó el bien jurídico de la administración pública sin que existiera justa causa para ello. Es posible hacer un juicio de reproche de culpabilidad al doctor Sergio Fajardo Valderrama por cuanto en su calidad de gobernador de Antioquia, al momento de realizar la conducta punible, estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Doctora, disculpe que la interrumpa, pero recuerde que el suscrito no es el juez natural competente para el juicio de responsabilidad del doctor Sergio Fajardo Valderrama, y al igual que le dije al principio de la audiencia, debe limitarse estrictamente a los hechos jurídicamente relevantes y su adecuación normativa. A eso se limita esta audiencia. No hay por qué hacer alegatos que son casi que alegatos de conclusión frente a un juicio que todavía no se ha rituado. Obviamente no se trata de hacer control material sobre la imputación, porque eso es un acto exclusivamente de parte, pero efectivamente como director de esta audiencia sí le recuerdo lo que le dije al inicio, y de conformidad con las tesis de la Corte Suprema de Justicia, las consecuencias de una inadecuada o mala imputación, pues obviamente también son asumidas por la parte. Continúe, doctora. Gracias, señoría. De las circunstancias de mayor punibilidad. En la comisión del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales se tienen en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el Código Penal, artículo 58, numeral primero, comillas, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad, y el numeral décimo, obrar en coparticipación criminal. Veamos la aplicabilidad de cada una. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Según el oficio de fecha 24 de marzo del 2021, expedido por la doctora Diana Patricia Salazar Franco, en su calidad de secretaria de Hacienda año 2021, se certificó que el sector de inversión de los recursos del crédito de deuda 2013 SF 140013, para sustituir las obligaciones pertenecientes a los bancos BBVA y Bancolombia, pertenecían a contratos que financiaron obras del sector transporte en el presupuesto de la vigencia 2013, rubro T191 de la Gobernación de Antioquia. Asimismo, se estableció en la entrevista rendida por la doctora Adriana María Hernández Gil que la fuente de pago del crédito son distintas rentas de ingresos del departamento, como las rentas de licores, de cervezas, el impuesto de registro de vehículos automotores y el impuesto a la gasolina, lo cual quedó establecido en la cláusula quinta del contrato y en otro sí número 6 del contrato fiduciario. En ese orden, la contratación involucró recursos destinados a actividades del sector de la movilidad y su infraestructura que representan utilidad para un departamento como el de Antioquia. B. Obrar en coparticipación criminal. Existe una coautoría en propia funcional con división del trabajo en la cual el aforado constitucional generó aportes al delito, tramitando y celebrando la contratación bajo la estricta reserva y competencia legal, la que tuvo oportunidad de hacer seguimiento tanto en la gobernación departamental como en la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA, antecediendo en su trámite unos estudios y documentos previos deficientes extemporáneos, como también la omisión del ejercicio administrativo de los controles de tutela y jerarquía en una contratación representativa para el departamento de Antioquia por su valor y naturaleza frente al presupuesto departamental, ostentando el deber constitucional y legal para hacerlo. Se hizo más visible la operación dolosa y criminal con daño al patrimonio departamental, particularmente cuando se desembolsó el crédito y fue registrado en el Banco de la República con un formulario cambiario causal 4080 en dólares como endeudamiento externo, mediante un conocimiento y firma de su secretaria de Hacienda, doctora María Eugenia Escobar Navarro, por otro lado, de su director de tesorería, Jaime León Varela Escudero, y seguido cuando se comenzaron a efectuar los pagos de intereses en dólares americanos que ocurrieron durante su administración durante el periodo comprendido entre los años 2014 al 31 de diciembre de 2015, sin generar de su parte
o equipo a cargo, un mejoramiento o cambio de las condiciones del pago del contrato. Igualmente se advierte la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral primero del Código Punitivo, la carencia de antecedentes penales. Este delito opera en concurso con el delito de peculado por apropiación agravado, cuyos hechos jurídicamente relevantes se presentan a continuación. Del delito de peculado por apropiación agravado. Este delito se encuentra consagrado en el artículo 397 del Código Penal colombiano de la siguiente manera. El artículo 397 dice: el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas, instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos para fiscales, de bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. La pena de multa no supera los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera el valor de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 64 a 180 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa equivalente al valor apropiado. En este orden, se atribuye al doctor Sergio Fajardo Valderrama, entonces gobernador de Antioquia, la comisión del delito de peculado por apropiación en favor de terceros ante la apropiación de dineros del departamento de Antioquia en favor del contratista Corbanca durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2015, porque con motivo del trámite y celebración del contrato 2013 F14003 de diciembre 5 de 2013, se generó un mayor gasto injustificado legalmente en comparación con la carga financiera de los préstamos que fueron sustituidos al proyectarse el valor de los intereses durante el plazo acordado en las obligaciones existentes en los bancos BBVA y Bancolombia. En efecto, esta apropiación derivó del análisis comparativo entre los compromisos monetarios que significaban para el departamento de Antioquia los presupuestos iniciales, los préstamos iniciales en sus condiciones vigentes antes de la sustitución, incluyendo los pagos efectuados frente a los valores pagados por el departamento por concepto del crédito contraído con el Banco Corbanca a través del contrato 2013 SF14003. Es decir, existió afectación a las finanzas del departamento por el hecho de haber tomado el préstamo de sustitución frente a la decisión de haber continuado con los préstamos sustituidos en sus condiciones vigentes de plazo, periodo de gracia, pago de intereses y amortización de capital. Para establecer la apropiación injusta, se advierte que, aunque el valor total del contrato fue de 98 millones de dólares, la operación de redescuento de la línea FinDeter en dólares efectuada con el Banco Corbanca como intermediario financiero y bajo el cual se hizo el desembolso fue de 77 millones de dólares al departamento de Antioquia, porque no se hizo ningún desembolso con intermediación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, que según el mismo contrato ascendía a 21 millones de dólares, a pesar de aparecer el representante de Galdía celebrando el contrato. Se tiene presente que tanto el contratante como el contratista, desde el comienzo del trámite y celebración de la contratación, conocieron que la operación no era un crédito público interno sino externo, que requería la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Consiguientemente sabían que el pago iba a ser en moneda extranjera, dólar americano, y no en moneda legal colombiana, como expresamente lo acordaron en la cláusula segunda del contrato, lo cual influyó en la generación injusta de mayores ingresos al contratista Corbanca. Tanto era posible prever y advertir esta situación del uso de la moneda extranjera y no en pesos para los pagos del contrato, que se dejó manifiesto en las actas 10 y 12 del Comité Financiero de Tesorería, que acompañaron técnicamente al doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, que para el primer año de crédito, este comité financiero recomienda empezar la operación sin cobertura por un año. Dicha determinación se reevaluará en cada vigencia. El comité financiero recomienda tomar el crédito FinDeter en dólares y evaluar cada año la necesidad de tomar cobertura de tasa de cambio, entre comillas,
lo cual nunca se hizo, significando que no fue ajeno el empleo de la moneda extranjera y la posibilidad de variación de tasa de cambio en el tiempo. Específicamente, como fundamento físico de la apropiación injusta de dineros públicos, la confrontación realizada por la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación sobre la trazabilidad documental del desembolso en dólares efectuado y registrado en el Banco de la República por el contratista como endeudamiento externo en pesos, mediando autorización de la Secretaría de Hacienda y del director de Tesorería del departamento. De la misma manera, documentalmente está demostrada la apropiación injusta a través de 4 pagos en dólares de intereses al contrato, soportados en las declaraciones cambiarias respectivas, acontecidas durante la administración del doctor Sergio Fajardo Valderrama, en medio del periodo de gracia de 3 años fijados en el contrato, muy a pesar que en la cláusula segunda se estableció el pago en pesos, sin encontrarse salvedad o constancia expresa alguna al respecto. Las partes del contrato guardaron mutuo silencio de la razón del empleo físico de la moneda extranjera y no la legal colombiana. En fin, se advierte como una maniobra dolosa y direccionada el hecho que el contrato se desembolsara y se pagara en dólares cuando en ninguna parte del mismo lo establecía y eran conscientes las partes contratantes que en las cláusulas segundas y tercero se expresaba que los pagos debían hacerse en moneda legal colombiana, lo cual, ante el incumplimiento de estas cláusulas, ameritaba alguna manifestación o queja por algún medio por parte de por lo menos uno de los contratantes, con mayor razón el administrador de los recursos públicos, en el caso del doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador del departamento, a quien la ley le imponía mayor diligencia ante el daño patrimonial producido. Como soportes a los pagos recibidos por el contratista Banco Corbanca Colombia S.A. por concepto de intereses por parte del Departamento de Antioquia, cuando el doctor Sergio Fajardo se encontraba como gobernador, existe. Primero, pago de intereses el 26 de junio del 2014 por 1.985.083 dólares 10 centavos de dólar, registrado en formulario 3, numeral cambiario 2165. Segundo, pago de intereses el 26 de diciembre del 2014 por 1.986.889 dólares 71 centavos de dólar, registrado mediante formulario número 3, cambiario 2165. 3. Pago de intereses el 26 de julio de 2015 por 1.988.197 dólares 32 centavos de dólar, registrado mediante formulario número 3, cambiario 2165. Cuarto, pago de intereses el 28 de diciembre de 2015 por 2.033.957 dólares 57 centavos, registrado mediante formulario número 3, numeral cambiario 2165. Visiblemente y en favor del contratista para el departamento de Antioquia, administrado por el doctor Sergio Fajardo Valderrama, se generó un mayor gasto en comparación con la carga financiera de los préstamos que fueron sustituidos. Apoyados en la evidencia pericial incorporada, la cuantía de apropiación injusta de dineros públicos acontecida comporta para su determinación el empleo de una metodología que incluye distintas variables en cuanto al periodo específico comprendido entre el 26 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, en el cual se desarrolló el comportamiento del entonces gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama, en donde se tienen en cuenta los flujos efectivamente cancelados de acuerdo con los certificados por el departamento correspondiente a los préstamos del BBVA Colombia, contrato 2014 SF 14 0006, Corbanca o Itaú, contrato 2013 SF 140013, y lo certificado por Fidu Popular en cuanto al contrato de Corbanca. Los valores contabilizados en el estado de actividad financiera del departamento por concepto de los ajustes por diferencia cambiario en el renglón otros gastos cuenta con los reportes del balance aportados por la Secretaría de Hacienda años 2013 a 2015, así como las consultas efectuadas en el Sistema de Información de la Contaduría General de la Nación. Entonces, las cifras calculadas del daño patrimonial que representan la cuantía
de apropiación en favor de terceros asciende para el año 2014 a 35.620.145.413 pesos, año 2015 62.813.724.965 pesos, para un total de 93.909.915.437 pesos moneda corriente. La cifra estimada como cuantía por los peritos se sostiene a partir de la información suministrada por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia respecto a los registros contables de los ajustes por diferencia en cambio correspondiente a las obligaciones de moneda, donde se examinaron los asientos contables en las cuentas de gasto referente al incremento en el saldo de la obligación por efecto de la devaluación del peso frente al dólar y también los registros de movimiento de ingreso cuando se efectuaron pagos a la obligación de acuerdo con el comportamiento de la tasa representativa del mercado. Es de anotar que el daño patrimonial detectado, producto del trámite y celebración del contrato de Marras a corte 31 de diciembre de 2020, ascendía ya a la suma de 307.983.896.489 pesos, hechos que por separado serán objeto de investigación. Este delito se cometió en el departamento de Antioquia en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, cuando el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en calidad de gobernador del departamento de Antioquia, tramitó y celebró la contratación de Antioquia, tramitó y celebró la contratación, quien se apropió en provecho de un tercero, en este caso del Banco Corbanca Colombia S.A., representado legalmente en esa época por el doctor Andrés Felipe Caballero García, de recursos del presupuesto del departamento de Antioquia. El delito, el entonces gobernador doctor Sergio Fajardo, jefe administrativo del departamento de Antioquia, era el ordenador del gasto conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional de la Nación, decreto 111 del 96. El delito de peculado por apropiación es agravado conforme al artículo 397 del Código Penal, inciso segundo, porque la suma identificada excede los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, considerando que el salario mínimo legal para el año 2014 era 616.000 pesos y para el año 2015 era de 644.350 pesos, que al ser multiplicado por 200 arroja un total en el año 2014 de 123.200 millones de pesos y en el año 2015 128.800.000 pesos. 128.800.000 pesos. Llama la atención en el trámite de esta contratación que el Banco Corbanca Colombia S.A., finalizado el año 2014, adquirió por pago anticipado a Findeter el total de la línea de redescuento por los 77 millones de dólares objeto del empréstito y en la cual fungía como intermediario. Esta operación, aunque aparentemente no revistió ilegalidad, le generó mayores recursos de manera directa al contratista. Corbanca y Findeter finalmente no logró una colocación de la inversión a largo plazo que le representara el ingreso de los intereses proyectados. Además, el contratista Corbanca no registra celebración similar de contratos con el departamento de Antioquia. En la comisión del delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, al existir una coautoría, se tiene en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad prevista en el Código Penal, artículo 58, numeral 10, obrar en coparticipación criminal, e igualmente la circunstancia del numeral primero ante la ejecución de la conducta punible sobre recursos destinados a la satisfacción de necesidades básicas de una comunidad cuyos rubros y fuentes
vienen identificadas en los hechos jurídicamente relevantes del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Finalmente, se advierte la circunstancia de menor punibilidad del artículo 55, numeral primero del Código Punitivo, comillas, la carencia de antecedentes penales. Tercero, información al indiciado doctor Sergio Fajardo Valderrama sobre la posibilidad de allanarse a la imputación y obtener rebaja de la pena de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Se expresa al imputado que conforme al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, si acepta los cargos que la Fiscalía le acaba de formular, dicha aceptación comporta una rebaja hasta la mitad de la pena imponible. Esta aceptación puede ser total si acepta todos los cargos o parcial si acepta uno o dos delitos materia de la imputación. En caso de aceptación total o parcial de los cargos, debe tenerse presente la obligación de reparar a la víctima en los delitos que así lo ameriten en atención de la sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 39831 de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En los anteriores términos, la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación al doctor Sergio Fajardo Valderrama. Gracias. Gracias, señora fiscal.